Muy buenas tardes, mi nombre es Judy Caterine Curaca Rivera. El tema que me correspondió fue contaminación del agua en la asignatura de calidad de agua. ¿Qué es la contaminación del agua? Se define como la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua, que se puede generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos, en los animales, en las plantas y en las personas. En la primera imagen podemos observar cómo es contaminada el agua. Puede ser como en un río, en una quebrada, o también muy pocas veces también en los lagos, pero es más frecuente en los ríos y en las quebradas, ya que digamos cuando van de paseo esto no recogen la basura, la tiran por el agua y tienen una gran consecuencia. Entre esas está la consecuencia para los animales, ya que los animales pues que viven debajo del agua no tienen sus precauciones y se pueden comer como una bolsa, pueden adquirir alguna sustancia que los pueda enfermar o los puede hacer morir prácticamente. Las causas de la contaminación del agua. Se dice que el ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que se puede ver afectada en muchas maneras, principalmente en los desechos industriales, ya que todavía al día de hoy hay muchas empresas que no tratan debidamente a sus residuos y que terminan para ver a los ríos e incluso el mar enormes cantidades de productos contaminantes derivados a sus procesos industriales. Eh, en ese caso utilizan, digamos, empresas que, digamos, mandan como un carro para que depositen basura, por decirlo así, a los ríos o quebradas. Eh, en el calentamiento global vemos el aumento de las temperaturas que provoca la alteración del agua al disminuir el oxígeno de su composición. La deforestación origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. Ahí podemos mirar algunas bacterias en el suelo, ya que digamos está como, si no estoy mal, la tala de árboles, que es prácticamente algo que no debemos hacer, ya que siempre lo vamos a necesitar. Puede ser como para sombra, como para aire. El pesticida. Cuando se usa en los campos de cultivo agrícola, se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Eh, Hay veces que no hay precauciones y, como se dice ahí, se usan en los campos de cultivo y filtran por los canales. O sea que digamos hay veces que la gente no tiene precauciones, digamos usan un colador de cocina para algo que va a tener veneno y lo va a usar después luego a la cocina, ya hay un poco de pesticidas y puede llegar digamos a una contaminación para uno mismo. El petróleo. De vez en cuando se producen vertidos de crudo o petróleo a los océanos debido a un transporte ineficiente de esta sustancia. Las consecuencias son terribles tanto para el agua como para la bioseguridad que alberga. Eh, Muchas personas de esas que andan por los ríos en esas lanchas no tienen la precaución de que digamos la lancha le bota el petróleo o está roto el tanque y comienza a vertir digamos el ACPM por los ríos o quebradas, y eso es una gran contaminación para el agua.
Por otro lado, están las aguas residuales. La ONU asegura que más del 80% de las aguas residuales del mundo que llegan al mar y a los ríos están sin depurar. Eso significa que tenemos que tener en cuenta que las aguas residuales son las que afectan a los ríos y a las quebradas en algunos casos. También podemos encontrar los vertederos, que son responsables en muchas ocasiones a la contaminación de suelos y aguas subterráneas por el arrastre de materiales contaminantes que pueden contener los residuos que almacenan. Materiales pesados como el plomo, el mercurio que se trasladan hasta la tierra y a las aguas cercanas a la planta. En ese caso, pues toca tener en cuenta también que en uno de ellos también están los animales, ya que los animales, cualquier cosita que mira, ellos lo consumen y todo, y eso perjudica la salud del animal. En esta otra parte encontramos algunas cantidades de contaminación que encontramos en el agua, que es, en la primera encontramos lo que es la parte de los caños, que cae todo por decirlo así, a la represa, a los ríos y algunas quebradas. En la segunda imagen miramos el petróleo, el petróleo o cierto combustible como de lanchas y barcos. En la tercera encontramos una cierta cantidad de pescados muertos por la contaminación del agua. En la cuarta imagen miramos cómo la gente es tan inconsciente de tirar basura al agua, y por eso son las enfermedades, y no se dan cuenta que la mayoría de personas del campo consumen de esa agua, que son las de las quebradas. En el caso de acá de Gigante, lo que es Potrerillos y La Guandinosa, consumen cierta cantidad de agua de las quebradas porque el agua no es potable. Y en la última imagen miramos cómo es lo de las quemas, que en cierta cantidad prácticamente cae a ciertas aguas. También miramos ahí lo que es la parte de la basura, y también cómo afecta el humo al aire. Consecuencias de la contaminación del agua. Se dice que el agua, cuando contaminamos el agua, tenemos unas grandes consecuencias, que es peligro para la salud de las personas, que dice que cada año el agua no potable enferma a unos 1.000 millones de personas. Las enfermedades transmitidas por agua contaminada incluyen el cólera y la fiebre tifoidea. En ese caso podemos decir que poco a poco la gente se va dando cuenta que hay que cuidar la contaminación del agua, no volverlo a hacer, porque tenemos muchas consecuencias para la salud. Pérdida de biodiversidad. Se dice que cuando la contaminación del agua provoca la proliferación de algas o en un lago o en un entorno marino, la proliferación de nutrientes recién introducidos estimula el crecimiento de plantas y algas, lo que a su vez reduce los niveles de oxígeno en el agua. Se dice que, por decirlo así, lo que es las algas provoca una gran consecuencia para el nivel de oxígeno del agua. Alteración de los hábitats acuáticos. Para prosperar, los ecosistemas saludables dependen de una red
compleja de animales, plantas, bacterias y hongos, todos los cuales interactúan directa o indirectamente entre sí. Las pérdidas económicas. El propio Banco Mundial aseguraba en un informe que el deterioro de la calidad del agua en todo el mundo está reduciendo drásticamente el potencial económico de las áreas muy contaminadas. Esas son algunas consecuencias que podemos encontrar en la contaminación. Dice, en esta parte les voy a hablar de qué podemos hacer para poder evitar la contaminación del agua. Son como algunos requisitos y hay que tenerlos en cuenta para poder evitar la contaminación. La primera dice que cierra el grifo y ahorra agua cuando no sea necesario utilizarla. Por ejemplo, al lavarse los dientes, asear o lavar los platos. Esto ayuda a prevenir la escasez del agua y reduce la cantidad del agua contaminada que se necesita tratamiento. En el otro podemos también tener en cuenta las tiras por el lavado o el inodoro. O sea, no tirar aceites, papeles, toallas higiénicas, pelos y cualquier otro residuo por el desagüe, porque eso hace pues que tapemos el inodoro y una gran consecuencia. Otra que podemos evitar es los pesticidas y los fertilizantes. Esto evitará que estos productos químicos se filtren hacia fuentes de aguas cercanas. En ese caso tenemos que saber echarle, por decirlo así, hacerle un buen manejo al fertilizante y para no tener una grande consecuencia. En el otro podemos también tener en cuenta no arrojar basura a los ríos, ni a los lagos, ni a los océanos. Hay que ayudar a limpiar cualquier basura que vea en las playas o en los alrededores y tirarla al contenedor de reciclaje adecuado. O también podemos hacer, digamos, decirle a las personas que si miramos que una persona va a tirar un papel al piso, podemos decirle que no lo arroje, que lo eche a la caneca a la basura correspondiente. La otra que dice que se lleva a cabo acciones que ayuden a frenar el calentamiento global. De esta manera ayudará a favorecer que se produzcan menos sequías a cualquier fenómeno meteorológico que pueda afectar el agua disponible. Y muchas gracias. Esta es mi exposición sobre la contaminación del agua.